presentar a Diego Salazar como editor, como traductor, como actual colaborador de New York Times, ¿sí? Como una persona que ha incursionado en muchos aspectos de la vida, pero básicamente te quiero presentar como periodista. Sí, es la definición que más me gusta. De hecho, recuerdo cuando era chico y empecé en este oficio y escribí por primera vez en el formulario del avión, ¿no? Con profesión, y puse periodista y la verdad que se sintió muy bien. Lo digo porque a veces cuando en estos perfiles que arma la gente, ¿no? Incluso los periodistas, el periodista queda como relegado, ¿no? No sé por qué razón, pero bueno. De hecho, normalmente cuando uno escribe un libro lo empiezan a llamar escritor, ¿no? Y muchas veces ponen periodista y escritor. A mí me molesta mucho eso. Primero que nada porque pienso que un periodista es un escritor, creo que es una redundancia, pero además porque siento que se está minusvalorando el trabajo periodístico frente al del escritor, que además normalmente pensamos que escritor es quien escribe novelas, ¿no? Y bueno, esto es un ensayo, no es una novela, entonces sí, yo creo que soy periodista y un periodista es un escritor que escribe periodismo, ¿no? Eso es. Creo que ahora estamos mejor. Ahora estamos mejor. No hemos entendido nada, no sobre esto, sino es el nombre del libro. Pero más allá de lo que Diego ha querido mirar, más que contar, atreverse a mirar, no hemos entendido nada. Y no hemos entendido nada sobre lo que está pasando en el mundo y básicamente en el mundo del periodismo, pero esa es una mirada transversal necesariamente, porque creo que debemos comenzar por decir que no hemos entendido nada. ¿Acaso nosotros los periodistas, diría uno desde esa posición cómoda, ¿sí? Y de alguna manera soberbia de quien hace el oficio periodístico, ¿acaso no hemos entendido nada? ¿Por qué? Sí, en efecto, el título del libro es en plural en primera persona porque me incluyo yo e incluyo a quienes nos dedicamos a este oficio, porque en efecto, el libro nace, yo era editor de un periódico en el Perú, Perú 21, era editor multiplataforma o general, que en el papel era ser subdirector, y nace en una columna que tenía en el diario, en donde básicamente escribía sobre los temas que a mí me interesaban, basado en lecturas, en las lecturas que iba haciendo, ya sea de medios o de libros, y me di cuenta que cada vez me obsesionaba más la manera en que consumimos y producimos información gracias a Internet y a las redes sociales, ¿no? Y me di cuenta de los enormes cambios que se habían producido en un espacio muy corto de tiempo. Si nos fijamos bien, Facebook, como lo conocemos, nace en el 2006, es un poco anterior a eso, pero hasta el 2006 no era como es hoy en día. Entonces, Internet, como la vivimos hoy, está ni siquiera en su adolescencia, ¿no? Tiene 10, 12 años. Entonces, estos cambios han acelerado mucho la forma en que consumimos y producimos información y han afectado de una manera tremenda a nuestro oficio y a nuestra industria. Y hago esa diferenciación porque una cosa es el periodismo y otra cosa es la industria de medios, que están ligados pero no son lo mismo. Y una de las cosas que no hemos entendido o que no habíamos entendido, espero aportar un granito para que entendamos un poco más, es cómo funcionaba esa industria de medios y cómo funcionaba el negocio y el modelo de negocio de un periódico, de una televisión, de un radio, de un outlet informativo que se dedicaba a producir noticias, ¿no? De hecho, me recuerdo que en el ejercicio periodístico, en algún diario de Bogotá, pues la relación que teníamos con el director de circulación o con el gerente comercial era el día de las festividades navideñas. Ese día nos encontramos con ese personaje, de resto lo veíamos pasar, de pronto lo saludábamos en el parqueadero, pero hasta ahí era la relación. Y lo pones en el libro, en el mismo edificio, bueno, se parece mucho a las comunidades o a los conjuntos residenciales donde no sabes quién vivía al lado, ¿no? De pronto te lo encuentras en el ascensor y lo saludas y nada más. Pero esa era la relación entre la redacción y el resto y el área del comercial mundo o del el área de circulación.
había una broma, me imagino que en los periódicos colombianos también se decía, y es que no sé, en Perú y en España también, que es donde yo he trabajado, que los periodistas escribimos en el espacio que nos dejan libre los anuncios, ¿no? Esto es una broma, pero en realidad no es una broma. Es la verdad de la industria. Y que los periodistas pensáramos que era una broma, no es sino una muestra del profundo desconocimiento sobre cómo funcionaba nuestra industria, ¿no? Y como hablábamos en el almuerzo, que no supiéramos algo tan básico nos dejó inermes, ¿no? Nos dejó completamente desvalidos ante los cambios y la rapidez con que se produjeron esos cambios en los últimos 15, 10, 20 años. Fíjate que hay un libro que no te gusta mucho, que se llama Superficiales, de Nicholas Carr. A mí me llama la atención por lo que dice en el momento que fue escrito, porque es cuando comienza toda esta era de la irrupción de Internet y demás en los medios, y ahí hay una transformación a la que hace referencia y es el cambio en la estructura cerebral de las personas. Así como se generó cambio cuando los libros se masificaron, la gente que leía en voz alta y comienza a leer, ¿sí?, en silencio, que de una vez es sospechosa de estar, ¿sí?, tramando algo. La razón por la que no me gusta ese libro de Carr, léanlo si vale la pena, pero a mí no me gusta y voy a explicar por qué. En efecto, es interesante leer ese libro hoy, cuando han pasado 10, 11 años de su publicación, porque muchos de los diagnósticos o intuiciones que él tiene en ese libro luego abren puertas interesantes para discutir lo que sí está ocurriendo hoy en día. El problema con el libro de Carr es que, como bien dices, él habla de los posibles, bueno, él los da por descontados, y ahí el problema, efectos neurológicos o psicosomáticos de la lectura en digital y de el cambio de cultura impresa a cultura digital, ¿no? Y bueno, no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto. Como decía al inicio, ha transcurrido muy poco tiempo. Entonces yo creo que Carr ahí peca de apocalíptico, en la acepción que usaba Humberto Eco de la palabra. Y sí, es interesante por algunas de sus intuiciones, pero no hay ninguna data que pueda validar sus afirmaciones, ¿no? Pero definitivamente esta transformación nos coge mal parados. Totalmente. ¿Sí? ¿Y qué hacemos en ese momento? Recordemos lo que sucede cuando dicen en los medios, en los periódicos, oiga, tenemos que crear una página web. Por ejemplo, ¿qué se hizo entonces? Esto es fascinante. Y esto ha ocurrido en Perú, en Colombia, en España, en Estados Unidos y en la China. En todas partes ocurrió exactamente lo mismo. Si alguno en la sala es periodista y vivió estos años, estamos hablando de finales de los años 90, principios de los años 2000, que es cuando los diarios migran parte de su contenido a Internet. En casi todos los diarios ocurrió lo siguiente. El negocio de la prensa era un negocio tremendamente boyante. Mark Thompson, que es el CEO del New York Times, el actual CEO del New York Times y antes de la BBC, cuenta que en el cenit de la industria, alrededor de mediados de los años 90, el margen de ganancia del negocio de la prensa era una rentabilidad bruta del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada $100 que se invertía en publicidad en un diario, $90 eran de ganancia. No hay casi ninguna industria que maneje esos márgenes de rentabilidad, probablemente el narcotráfico o la minería ilegal o la trata de personas, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Por qué es importante? Porque que fuera una industria tan rentable nos hizo fofos, nos hizo poco avispados respecto a la naturaleza misma del negocio. Y además hay que tener otro factor en cuenta. Casi todos los diarios en el mundo son empresas familiares. Y son empresas familiares que en el promedio tienen 100, 70, 50 años de existencia. Hay casos distintos, pero casi siempre esta es la norma. ¿Y qué ocurre? Esto ocurre no solo en los diarios, ocurre en todas las empresas familiares. Eso está estudiado, hay un paper fascinante de la Universidad de Harvard. La primera generación es la que monta el negocio. Y por ende, la que conoce de pies a cabeza su negocio y su industria. La segunda generación es una generación más educada a la que los patriarcas se han encargado de formar para que lideren el negocio. La tercera generación suelen ser unos vagos y suelen terminar de hundir el negocio. Una empresa familiar
es muy difícil que sobreviva una tercera o una cuarta generación. Entonces, juntemos todos estos factores y nos topamos con que a mediados del año 90, cuando Internet se generaliza en el primer mundo y a finales de los 90 ya en el tercer mundo, de pronto aparecen en las redacciones de todo el mundo unos aparatos, ¿no? Unas computadoras. Ya parece entonces la mayoría de personas tenía una computadora en su casa, pero no todos. Y por supuesto nadie tenía una computadora conectada a Internet en su casa. Yo recuerdo la primera vez que vi Internet. Esto es como este inicio famoso de García Márquez, ¿no? El día en que uno fue a conocer el hielo. Bueno, yo recuerdo el día en que fui a conocer Internet. Tenía 14 años o 15 años y mi profesor de informática, de computación del colegio, que era un muy buen amigo, un día nos dice a mí y a un compañero, que éramos los más curiosos en su materia, nos dice, ¿quieren ir a conocer Internet? Y nosotros, por supuesto, ya habíamos leído sobre Internet en la prensa y bueno, salimos de clases a las 3 de la tarde, nos montamos en una combi, que es el transporte público masivo en Lima, cruzamos la ciudad y llegamos a un edificio que es el Centro Cultural Ricardo Palma, en el distrito de Miraflores, en una calle muy céntrica, y entramos a la Red Científica Peruana. Imagínense ese nombre, la RCP. Bueno, uno entraba a la RCP, pagaba por el derecho a utilizar una computadora, que hoy en día pues esa computadora nos parece del Pleistoceno, y te daban media hora de acceso a Internet. Media hora. La primera página a la que yo entré en mi vida fue NBA.com. Yo he jugado básquet toda mi vida, soy fanático del baloncesto. Entonces, esa fue la primera página de Internet a la que entré. Tardó más o menos 25 minutos en cargarse. ¿Ok? Bueno, hagamos un fast forward a finales de los años 90 y entonces estas máquinas conectadas a Internet aparecen en todas las redacciones del mundo. Mientras, los periodistas llevábamos más o menos 200 años trabajando de la misma manera. Digo 200 años porque es en 1836, la fecha exacta está en el libro. 1833. Exacto. Pero porque lo tengo aquí anotado. En que se inventa el modelo de negocio que sobrevive hasta nuestros días en la prensa, que es en inglés ad-driven o modelo basado en anuncios publicitarios. Ese modelo de negocio es el que configura la prensa como la conocemos. Entonces, eso sobrevive hasta nuestros días. Todos los periódicos del mundo siguen viviendo de anuncios. Bueno, estamos en el año 97, 98, cenit de la industria de periódicos en el mundo. Aquí, como en España, como en todas partes, el negocio era tan rentable que los periódicos sacaban pecho de sus corresponsales en Pekín y en Moscú, tenían ejércitos de fotógrafos repartidos por el mundo y compraban radios, en algunos casos, como en España, por ejemplo, compraban televisiones o fundaban televisiones por cable. Era una locura. Bueno, y de pronto aparece Internet. Y alguien dice, bueno, ¿y qué hacemos? No, pues hay Internet. Esto les juro que ocurrió así en todas o en casi todas las relaciones del mundo. He hablado con decenas de personas que vivieron este momento. Bueno, alguien dice, bueno, pues mira, esos dos que están allá, normalmente eran hombres, jóvenes. Jóvenes. Dos hombres jóvenes, que eran los techies, ¿no? Los nerds de la redacción, que bueno, estaban todo el día con computador. Esos saben de computadoras, que ellos se encarguen. Entonces le digo, Juan, Luis, encárguense ustedes de la página web del diario. ¿Qué es una página web? Averigüen. Y mientras nosotros seguíamos produciendo el periódico que se imprimía todas las noches y se repartía todas las mañanas en todas las ciudades del mundo. Bueno, Juan y Luis dicen, ya, ¿y qué hacemos? Entonces, bueno, se averiguan cómo se aprenden a programar y cómo se monta una página web, etcétera, etcétera. Y ya, ¿y qué hacemos con la página web? Y el director, que estaba muy ocupado, evidentemente, y el redactor jefe también estaba muy ocupado, le dice, bueno, pues sube algo del contenido que hacemos. No existía la palabra contenido, de las noticias que hacemos, ¿no? Ya, pero ¿y si las ven en Internet? Nadie tiene Internet, no te preocupes. Ponlas en Internet, ya, da igual. Y así empezó. Y de pronto los diarios del mundo empezaron poco a poco a subir las noticias que publicaban en papel en Internet. Esto ocurrió en todas partes. Y fue el primer error garrafal que cometieron los periódicos. Pero además creo que subamos eso a Internet porque es que estos vecinos que están aquí, la competencia ya lo hizo.
Totalmente. ¿Cómo nosotros cómo no lo vamos a hacer? Totalmente. Y ahí comenzó a replicarse todo lo que hacía la competencia, porque supuestamente, siguiendo la máxima de Facundo Cabral, come pasto, millones de vacas no pueden equivocarse. Totalmente. Bueno, y comienza entonces a aparecer cantidad de páginas web sí, que son iguales todas. exacto. Y ya para el año 2000, esto en el primer mundo, en Estados Unidos, había explotado de una manera exponencial. Había millones, bueno, no millones, miles de páginas web, los diarios. Algunos incluso dijeron, podemos monetizar esto. Un poquito, podemos ganarle algo de plata. Por supuesto, nadie dijo esto, no, tan locos, si ya nos lo están regalando, ¿qué vamos a pagar por eso? Además, nosotros tenemos el papel, ¿no? Y sí, todos los diarios en lenguaje de Internet, en jerga de Internet, hay una frase, hay un término para esto que tú dices que es FOMO, ¿no? F-O-M-O, que es Fear of Missing Out. Significa miedo de quedarse fuera. Sí. Bueno, el miedo de quedarse fuera es lo que hizo que todos los periódicos del mundo empezaran a regalar la información en Internet. Esto es, yo no lo puse al final en el libro me parece. La analogía, por supuesto, tiene algunas falencias, pero creo que es divertida y sirve. Imagínense que mañana todos los diarios del mundo, o sea, todos los McDonald's del mundo les prohíben vender refrescos, cerveza, papas fritas, milkshakes, alitas, McNuggets, todos. Y lo único que pueden vender son Big Macs, nada más. En todos los McDonald's del mundo lo único que se puede vender son Big Macs. Bueno, tienes un problema, ¿no? Entonces aparece el CEO o el CFO o el Chief Digital Officer o quien sea y dice, ya tengo la solución, ya sé qué vamos a hacer para remontar este mal rato. Vamos a empezar a regalar las hamburguesas. Y además, no solo las vamos a regalar, sino que cada vez que alguien quiere una hamburguesa se la vamos a mandar a su casa con un delivery. Evidentemente, todos pensaríamos que ese tipo se ha vuelto loco y lo despedirían de inmediato. Bueno, eso es lo que hicieron los periódicos. Porque en paralelo a esto que ocurría, hay un dato clave que hay que entender sobre qué era un periódico y qué era una revista, o qué era un medio. Y eso sí está en el libro. Y es otra de esas cosas que no entendimos los periodistas. El periódico era un paquete informativo. Un periódico era... Esta mañana estaba en la redacción del País de Cali, que era eso, el País de Cali. Ahí hay otro dato importante. Los diarios tenían un mercado local o regional. Los diarios no eran nacionales. De hecho, los diarios con ambición nacional lo que hacían eran tener ediciones locales. Entonces, el País en Cali tenía una edición, en Bogotá tenía otra, en Cartagena otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenían eso? No es porque les importase mucho atender, porque los anuncios se vendían a escala local. Me voy a inventar el nombre, ¿no? La tienda departamental ponía unos anuncios en Bogotá y otros en Cali. Entonces, el paquete informativo que traía estos anuncios servía una serie de necesidades que eran fundamentales para vivir en una ciudad. Si uno vivía en Cali, todos aquí, o casi todos creo que tenemos edad suficiente para recordar esto, si uno quería ir al cine, necesitaba el periódico. Si a uno se le enfermaba el niño el domingo a la noche y necesitaba comprar un jarabe, necesitaba el periódico, porque no existían las farmacias 24 horas y las farmacias de turno solo aparecían en el periódico. Si uno era hincha del Santa Fe y se había perdido el partido el domingo a la tarde, no habían 25 canales de televisión pasándote los goles. Tenías que ver el resultado al día siguiente y leer la crónica. Si se le moría a la abuela, tenía que ir y poner una esquela en el diario. Si quería vender una casa o comprar un auto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese paquete informativo era fundamental para que uno viviera en sociedad y además era baratísimo. El diario era muy barato, costaba lo que costaban 4 gasas de pan, una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque estaba subvencionado por los anuncios. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el negocio? El negocio era el siguiente, el paquete informativo con todas estas
componentes distintos de contenido, de los cuales las noticias solo eran una parte, estaba diseñado para atraer la atención del lector. Y esa atención luego se le alquilaba a un anunciante. Si el festival Oiga Mire Lea quería anunciar que en la primera semana de septiembre iba a atraer a varios escritores extranjeros y que la gente podía venir, etcétera, bueno, pues ponía un anuncio en la sección cultural del diario, y etcétera, etcétera. Con la aparición de Internet, ¿qué ocurre? Todos esos servicios que no eran las noticias vuelan a Internet. Las páginas de anuncios, los avisos personales, la cartelera del cine, del teatro, la teleguía, todo eso desaparece del diario porque vuela a Internet, donde es más barato o gratis, más eficiente, más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos quedamos únicamente con lo único que solo nosotros podíamos producir, las noticias. ¿Y qué hicimos con las noticias? Las regalamos. Las regalamos. Bueno, y después casi que de inmediato entonces encontramos que hay una fórmula que de pronto puede resultar millonaria y efectiva. Nos convertimos en medio de entretenimiento. Sí. Ese es uno de los recursos para tratar de salir de la situación. Con todos los costos para efectos de lo que hasta ahora había sido eso que llamábamos el periodismo. Y entonces tampoco se encuentra la solución ahí, entre otras cosas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando desaparecen todos estos servicios, por los que el diario cobraba además, si tú querías poner un aviso, el diario te cobraba, etcétera, etcétera. Entonces, desaparecen esto y nos quedamos con las noticias. Y durante mucho tiempo, evidentemente, nadie tenía Internet en su casa. Entonces, las páginas web se consultaban, pero no eran una competencia real para el diario impreso. Pero a principios de los años 2000, Internet avanza y avanza y avanza, cada vez es más rápido, la penetración es mayor en casi todas las sociedades, Google hace su aparición. De hecho, en el año 2006, que es el año 2006 pasan tres cosas fundamentales para el futuro del periodismo. Por un lado, Facebook sale de las aulas universitarias norteamericanas y se inventa el newsfeed, que es lo que hoy es Facebook para nosotros, ¿no? Este reel infinito de contenido que cuelgan nuestros contactos y de avisos y de las páginas que seguimos. Se inventa Twitter y aparece Google News, que es este compilador de noticias de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Lo que hace es crea la promesa del alcance infinito para los medios. De pronto los medios ya no eran locales, porque si usted escribía en la página web de El País de Cali, lo podían leer en Singapur o en cualquier sitio donde alguien leyera en español y tuviera una conexión a Internet. Y así con todos los idiomas y con todas las páginas web. Como digo, esto fue una promesa, porque además, ante la promesa del alcance infinito y de la audiencia gigantesca, también está la promesa de la publicidad. Si bien, gracias a Google, la publicidad había empezado a decaer en los medios, dijeron, ok, pero ya no vamos a vender tanta publicidad en el impreso, entonces la vamos a vender en Internet, donde la audiencia va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Esto, por supuesto, no ocurrió. Y la razón principal por la que no ocurrió es Google y Facebook, que son quienes dominan el mercado publicitario en digital. Con unas cifras bastante contundentes, 99 centavos de cada dólar. De cada nuevo dólar. De cada nuevo dólar. Que se invierte en publicidad digital, 99 centavos se los reparten Google y Facebook. Y de la torta total ya están alrededor del 67%. Dicho todo, con eso, pero fijémonos que esas posibilidades esas herramientas que facilita Internet podrían ser las mejores herramientas para hacer incluso un mejor periodismo. Totalmente. Pero hay un contraste. Mientras eso se pone, mientras esas herramientas
crecen, se ponen más a la mano de quienes tenemos la posibilidad de utilizarlas, van a la baja el rigor, ¿sí? Sí. Y crece también la superficialidad. Aquí hay una paradoja bien interesante, ¿no? Como yo digo en la introducción del libro, hay dos formas de leer esto, ¿no? Por un lado, con pesimismo, ¿no? Y decir, bueno, Internet beneficia la superficialidad, beneficia la chismografía, beneficia el contenido sensacionalista y los periodistas, y falso, en efecto, y los periodistas hemos corrido rápidamente a atender esa demanda de ese tipo de contenido que existe, esto es real. O sea, la gente, si uno... Hoy el periodista Martín Caparrós, que imagino que algunos de ustedes conocerán, Por supuesto. un periodista argentino, que estuvo aquí en el festival, claro. en Sí, efecto, claro. ponía hoy día en Twitter, como todos ustedes saben, Argentina está pasando por un momento particularmente difícil. El país está al borde de la catástrofe por distintos factores. Y Martín ponía en su Twitter, ¿no? El país está al borde de arder y estas son las 3 noticias más leídas en Clarín. Una era de una vedette, la otra eran 3 noticias por ese estilo, ¿no? Entonces, digamos que la demanda de ese tipo de contenido existe, es real. Pero además que retomas ahí en el libro un caso viral que en su momento también me sedujo, ¿sí? Ajá. Y es del periodista que pone, esta mañana se me ha roto un vaso, ¿sí? Quiero poner esto en mi cuenta porque como ahora todo el mundo cuenta lo que le está pasando, pues esto debe ser importante para alguien, pero repito, se me ha roto un vaso esta mañana. Eso fue una carta al director del diario El País, que y en El País tuvieron alguien con muy buen sentido del humor, la publicó. Y en efecto, toda la carta es esa, ¿no? Hoy se me ha roto un vaso. Entonces, esa es digamos que esa es una lectura posible, ¿no? En efecto, ahí el periodismo ha corrido a atender esa demanda de ese contenido de muy baja calidad. No ha corrido a atenderla porque los periodistas seamos idiotas, o porque seamos malas personas, o porque seamos mezquinos, o solo pensemos en el dinero. En realidad ha corrido a atenderla porque no tenemos idea de lo que está pasando, ha corrido a atenderla porque estamos seducidos y creemos que es la manera de atraer tráfico a nuestras páginas web, tráfico que creemos que se va a cobrar, y eso no es verdad. Hay una paradoja interesante que está explicada en el libro y que, miren, cuando termine esta charla y luego cuando respondamos sus preguntas, ustedes van a saber más de la industria periodística que el 90% de los periodistas. Y esto no es una broma, ¿eh? Y no lo digo para echarme flores a mí, lo digo con mucho pesar y muy dolido porque creo que es importante que los periodistas seamos conscientes de estas cosas porque es la única manera que tenemos de renovar y reformular nuestro oficio y nuestra industria. Bueno, les decía, se me perdió, parece. Ok, les decía que creemos que si generamos más tráfico vamos a traer más dinero de anunciantes al diario. Bueno, ocurre que esto no es verdad y les voy a explicar por qué no es verdad. Una de las razones por las que el diario impreso era tan rentable era porque, por un lado, el diario tenía un monopolio, o en el mejor de los casos, un oligopolio de la atención en un terreno geográfico específico, por ejemplo, El País en Cali. No sé cuántos otros periódicos había, pero no había muchísimos más. Y entonces era importante que los anunciantes pusieran sus anuncios ahí. Y por el otro lado, tenías ese monopolio de la atención y por el otro lado, tenías la decisión absoluta sobre el repositorio de espacios publicitarios. ¿Qué es el repositorio de espacios publicitarios? Bueno, los lugares dentro del diario en donde se ponen los anuncios. ¿Por qué digo que tenías la decisión absoluta? Todos recordarán que cuando se acercaban las fechas navideñas, el diario de pronto pasaba de tener 80 páginas a tener 250. Y que
¿Por qué era esto? No es porque de pronto se pusieran generosos, todos llenos de espíritu navideño y quisieran darnos más noticias. Esto ocurría porque había una mayor demanda de los anunciantes para colocar anuncios. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije? Que los periodistas publicábamos en los espacios que los anuncios dejaban. Bueno, entonces el jefe de circulación tomaba una decisión. O esa columna tan bonita que habías escrito que iba a ir a 2 páginas con una fotografía, te decían, Víctor, ¿sabes qué? Va a ir a media página. No, pero, compadre, ahí entraba un anuncio y tal. A todos nos ha pasado eso. No, de hecho, vivimos la época en que la primera página dejó de ser la primera página del periódico y ahora ustedes tienen el gran aviso del supermercado tal o lo que sea, entendiendo que son las leyes del mercado, pero eso fue una afrenta en su momento. Y la oposición que pusimos, pues bueno, perdimos como siempre. Resistimos media hora. Bueno, eso era octubre, noviembre, diciembre. Llegaba enero, habían pasado las fiestas navideñas, todos nosotros no tenían un sol en el bolsillo, perdón, un peso en el bolsillo, porque nos habíamos gastado el dinero en... Entonces los anunciantes ya no tenían que anunciar tanto. Y entonces el diario volvía a su tamaño normal, y entonces el publisher, el dueño, la administración del diario, no gastaba dinero en papel extra, tu columna podía ir a 3 páginas si querías, y cosas así, ¿no? Entonces tenías eso. ¿Qué ocurre en Internet? El repositorio de anuncios, de espacios publicitarios, es infinito, o tiende al infinito. ¿Y qué hacemos cuando hacemos más contenido que jala más tráfico? Lo acrecentamos aún más. Existe un término que es CPM, costo por millón, cost per million o costo por mil. Costo por millón es el estándar, pero también hay quien lo cobra en costo por mil. Esto evidentemente depende del volumen de tráfico de una página. El costo por millón, ¿qué significa? Es si el festival Oiga Mirelea quiere anunciarse en una página en internet, no llama al diario y le dice, oiga, voy a anunciarme en su página web. Esto se maneja a través de agencias que son las que colocan los anuncios. Todo esto lo hace un algoritmo, lo hace una máquina, ¿no? Entonces tú dices, ya, ok, yo quiero que mi anuncio lo vean por día 25.000, que tenga 25.000 impresiones o 25 millones de impresiones. ¿Qué significa esto? Significa que en un grupo de páginas web que trabajan con esa agencia va a aparecer ese aviso a determinado tipo de lector. ¿Por qué? Porque las páginas web, gracias sobre todo a Google y Facebook, nos tienen a todos clasificados. Entonces, yo soy un hombre entre 25 y 40 años, urbano, que le interesa viajar, la gastronomía, y leo mucho sobre la NBA. Entonces, y libros, ¿no? Y le gustan los libros. Entonces, yo puedo ser un impacto interesante para esa publicidad. Entonces, yo voy a ser uno de esos impactos cuando entre a la página, si estoy en Cali, ¿no? Del país de Cali, por decir algo, o de TripAdvisor, o de Google, o de donde sea. Entonces, si el dinero gastado en publicidad se mantiene constante, y esto es muy fácil de comprobar, las cifras de dinero que se invierte en publicidad son una constante, se varían muy poco en cada mercado, de año a año, no están sujetas a inflación. Si eso es una constante y el repositorio de espacios sigue creciendo, ¿qué ocurre con el dinero que uno percibe por cada impacto o por 1000 impactos? Tiende a caer. Y además, como el volumen de avisos tiende a crecer y lo otro se mantiene en constante, no solo sigue cayendo, sino que tiende a cero. Y si tiende a cero, ¿qué ocurre? Tienes que producir más contenido para producir más visitas, para que haya más impactos, pero a la vez, ¿qué estás haciendo? Entras en un círculo vicioso en el que para ganar lo que ganabas ayer tienes que producir más, pero a la vez, no ganando más, estás abaratando el costo, con lo cual sigues generando esa caída. Ese es el negocio digital. Y créeme que esto yo lo he discutido infinidad de veces en redacciones y con los departamentos comerciales de los diarios, que créeme que si los periodistas no hemos entendido nada, los departamentos comerciales de los diarios han entendido aún menos. Pero hay además unas dinámicas que se dan en ese momento y que se siguen dando, infortunadamente. Por ejemplo, soy testigo, ¿sí?,
de salas de redacción en donde a cambio de bueno, al lado de un aparato de televisión en donde estaban jugando ahora Del Potro e Isner, Sí. estaba un aparato con, ¿cómo se llamaba esta herramienta que medía la cantidad? ¿Ah? Con Google Con Analytics. Google Analytics, ¿sí? Estaba ahí grande. Entonces la gente estaba trabajando y comenzaba a ver, esto era como, era la bolsa, ¿no? La bolsa de Nueva York. Entonces en Sí. algún momento si sonaba una campana, en este caso no para abrir la operación, sino sonaba era una alarma, era que se había caído El tráfico. el tráfico y había que subirlo. Pero esa pantalla ayudaba a reflejar el trabajo, mejor dicho, guiaba el trabajo de los periodistas. Inaudito por una parte. Segundo, que lo estuvimos hablando ahora, no faltaba, mejor, cada vez era más constante la llamada de la gerencia, de algunas gerencias, para no llamar una sola así, para decir, oiga, es que acaba Del Potro de ganarle a Isner, ¿sí? Y ustedes no tienen la noticia. ¿Cómo así? Entonces uno tenía que ir a comprobar la noticia. ¿En dónde? En las fuentes propias, o sea, había que certificar que ese había sido el resultado del partido, para no hablar de un tema mucho más importante, o que ha pasado, lo que pasó en el museo en Brasil. Y estaban interesados no en que uno estuviera al día, sino en estar, que uno estuviera enterado e informado para que informara, sino había que estar a la par de la competencia. ¿Cómo validaba uno esa información como periodista? Pues mirando los portales de 3 o 4 medios, entre comillas, respetables. Si esos medios tenían la noticia, pues había que echarla a costa, ¿sí? O si no, a costa de terminar chiviado. Y la tercera es que, fruto de esa misma situación, quiero que entremos en ese tema, en el libro te tomas el trabajo de citar unos casos en los cuales mordimos ese anzuelo, porque creo que todos caímos en eso en algún momento de la vida y pagamos unas consecuencias. Quisiera que contaras un par de ejemplos, porque además te tomas el trabajo de hacer lo que deberíamos haber hecho en las redacciones. Sí, cuéntame qué caso quieres. Bueno, Hay varios, la cuéntame. la niña que lloraba sangre. Bueno, este caso es maravilloso. Bueno. No hace falta que compren el libro para leerlo, está en mi blog, no hemos entendido Y otra cosa, que no nada.com. compran el libro. Y además, lastimosamente, la edición colombiana se ha demorado un poco, así que tardarán un par de meses en poder comprarlo aquí. Si alguien viaja a Perú, sí lo puede comprar ya. El ebook sale ahorita, pero lo puede ver en mi blog, en no hemos entendido nada.com. Esto fue 2016 o 15, si mal no recuerdo. Como ustedes saben, la BBC es una de las marcas noticiosas más respetadas del mundo, ¿no? La BBC tiene un apartado que se llama BBC Mundo, que es información global, pero sobre todo son historias, si uno las revisa con atención, y yo soy muy pesado para estas cosas, un poco historias de color. ¿Truculentas? No necesariamente, son historias curiosas, vamos a llamarlas así. Bueno, un día me doy cuenta de que yo trabajaba en el diario Perú 21, que es parte del grupo El Comercio, que es el grupo de prensa más importante del Perú, y el diario principal del grupo es el diario El Comercio, que bueno, es el diario más antiguo de América Latina, ¿no? Es una institución que va camino de los 200 años. Y en la página web del diario El Comercio, con quien además nosotros teníamos una rivalidad de hermano pequeño, hermano mayor, veo esta noticia en donde se reporta que en Inglaterra hay una niña que llora sangre. Ya, digamos que para cualquiera ya es llamativa. O sea, si uno es un lector civil de diarios, le llama la atención. Si uno es un periodista, pues enarca la ceja, como yo he hecho hace un momento, ¿no? Entonces leí la historia y el diario El Comercio, como muchos otros diarios del mundo, tiene un convenio con BBC Mundo por el cual pueden replicar sus noticias o sus artículos, sus reportajes. Esta era de BBC Mundo y bueno, era un reportaje en el que una periodista había hablado con esta niña y contaba pues que era un caso rarísimo de hemocrolagia, creo que es el término médico. De hecho, solo hay un caso anterior en el mundo y que ni siquiera está validado científicamente. O sea, estábamos hablando de un momento importante para la historia de la ciencia y de la medicina en el mundo. Una niña que llora sangre. Bueno, me llamó la atención, entonces empecé a hacer lo que hago cuando algo me llama la atención, que es empecé a googlear. Y me topé con que la noticia de esta niña que llora sangre ya había aparecido antes en prensa británica. Unos meses atrás
en 2 diarios sensacionalistas, uno es The Sun y el otro es el Daily Mirror. Y dije, esto, evidentemente mis alarmas ahí ya se dispararon por completo. Porque además, la periodista de BBC no mencionaba esas apariciones previas en prensa. Entonces dije, acá hay gato encerrado. Entonces me puse a googlear y a buscar la información. Encontré a la niña en Instagram y en Twitter, le escribí pidiéndole que quería entrevistarla. Le escribí a la periodista de la BBC y a su editora, haciéndoles preguntas que tuvieron la amabilidad o la inocencia de responder. Y rápidamente me di cuenta pues, que estas pobres, bueno, pobres no, que estas señoritas, la editora y la periodista, habían sido engañadas como de una manera... Pero no solo habían sido engañadas, sino cuando yo le escribí a la chica que lloraba sangre, que era una adolescente británica, le escribí... ¿Cómo la encontré? La encontré porque rastreé el nombre de la periodista en Google y el nombre de esta chica y vi que unos días antes de que se publicara el artículo, esta periodista le había escrito a ella en su muro de Instagram. Y entonces dije, ajá, le escribí por Instagram y por Twitter, me respondió, le dije, oye, me interesa tu caso, quiero entrevistarte. Y me dice, sí, perfecto, no sé qué, tal. Tienes que hablar con Kim Davis, que es mi agente. Y yo, ok, ¿y eso cuesta? ¿Cómo funciona? Sí, cuesta tanto. Y yo, ok, ¿la BBC pagó eso? Y la chica me dijo, bueno, todos los que han hablado con nosotros, tenemos muchas fotos, o sea que sí, todos. Entonces le escribí a la gente. En el camino le escribí también al fotógrafo, porque en el reportaje aparecían unas fotos, unas que eran fotos de un fotógrafo profesional, que de hecho luego rastreé, es un fotógrafo de rock medianamente conocido en la escena periodística londinense, y lo contacté, porque estaban esas fotos que eran posadas, y había otras fotos en donde estaba la niña con la sangre en la oreja, pero estas eran unas fotos que evidentemente no tenían la misma calidad de las otras fotos. Sin embargo, todas estaban atribuidas a este fotógrafo. Le escribí al fotógrafo y el fotógrafo me dice, no, las fotos, estas de posadas sí son mías, las otras, esas son de la chica, ¿no? Qué raro que hayan puesto mi nombre, se habrán confundido. Yo le digo, ok. Y me dice, pero si te interesa la historia, le puedes escribir a Kim, que era la gente. Mientras yo ya le había escrito a la gente. La gente me responde rápidamente y me dice, sí, por supuesto, lo que quieras, la historia es increíble, no ha salido más que en Inglaterra, bla, 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 bla. Ok, perfecto, cuesta tanto. Y yo, ok, le digo, ok, necesito, porque además en la nota original de la BBC decía que, claro, la dolencia o el síndrome que esta chica tenía era tan raro que los doctores que la habían atendido no sabían, etc. Entonces le digo, ¿puedo hablar con los doctores? Que es lo primero que uno tendría que hacer. Primero me dijo que sí, que no había ningún problema. Dijo, fantástico, quiero hablar con los doctores. A vuelta de correo, me dice la chica que, bueno, que los doctores se pueden ofender, que mejor no, pero puedes entrevistarla a ella y a su mamá. Ok. Le volví a escribir entre medias me responde la periodista y la editora. Y me cuentan que la habían entrevistado, no sé qué y tal. Les vuelvo a escribir y les digo, ya, ok. ¿Y ustedes vieron, o la periodista vio sangrar a esta chica durante la entrevista? Porque el fotógrafo me ha dicho que él no la vio sangrar. Bueno, no le dije eso, ¿no? Pero el fotógrafo ya me había dicho que él no la había visto sangrar cuando hicieron la sesión de fotos. Y ahí la editora me dice, no, bueno, hablamos con ella por teléfono. Entonces le respondo y le digo, a ver, con todo el respeto del mundo, me estás diciendo que ustedes han pagado, no, nosotros no hemos pagado por la entrevista, pagamos por las fotos. Muy bien. Has pagado por un reportaje o por las fotos de un reportaje a una fuente, a la que has contactado a través de un agente. Has hecho la entrevista por teléfono. No has entrevistado a nadie que no sea la propia chica y a su mamá. Y has publicado una historia que, de ser cierta, sería un hallazgo médico, pues te podrían dar el Nobel de Medicina por esto. ¿Y eso es el nivel del rigor periodístico en el que has tratado el tema? Nunca más me respondió, evidentemente. Bueno,
escribí la historia y bueno, el resto es... Sí. Bueno, no es un caso aislado. No, lastimosamente no. Pero... Ah, perdón. Sí. Esto se publicó en una página en BBC Newsbeat, que es una de los sites, originalmente se publicó en inglés en BBC Newsbeat, que es uno de los apartados que tiene la BBC para historias más juveniles, que Newsbeat es un programa de radio que tiene la BBC. Se publicó en BBC Mundo y luego la replicaron diarios de todo el mundo porque evidentemente tener una chica que sangra por los ojos pues es muy atractivo para hacer clic. A raíz de otra historia, de la que si quieres hablamos ahora, esto yo lo publiqué en mi blog mientras estaba escribiendo el libro. El blog fue la manera que tuve de obligarme a escribir el libro. Gracias a otro reportaje que escribí en mi blog atrajo bastante atención, bueno, bastante, un poco. Y esa atención se trasladó a esta historia que era un poco anterior. Y al día siguiente desapareció de la página de BBC Mundo. Sin embargo, sigue en la página de BBC Newsbeat. Sí, y volviendo a Caparrós, pues evidentemente estas son las historias que si uno tomara fotografías son las que encabezan muchas veces el consumo de los medios, pero hay otra que refleja claramente también el tema de la manipulación, de que somos objeto en aras de ganar audiencia, es lo que pasa en el terremoto de México con la famosa niña que está... Frida Sofía. De Frida Sofía, ¿no? Y que luego se esfuma. Es dramático porque es un tema en directo y quienes utilizan a la periodista, diría yo, pero hay que guardar distancia frente a todo esto, sí, pues claro. Es muy común, ¿no? Bueno, ese es un caso bastante más complejo y fascinante. ¿Se acuerdan todos del terremoto de México de octubre, fue octubre, ¿no? Del año pasado? Porque, septiembre, ¿no? Déjame decir que los casos son recientes. Sí, claro. Yo he escrito este libro en el último año y medio. La investigación la empecé en agosto del 2016, así que sí, el libro está fresquito. Todavía no envejece mucho. Bueno, como saben, ocurre el terremoto de México. Mi mujer es mexicana, no del DF, sino de Reynosa, con lo cual, bueno, estamos muy pendientes siempre de lo que ocurre en México. Bueno, pero ese terremoto fue tan brutal que creo que todos estuvimos pendientes de lo que ocurría. Y el mismo día del terremoto, al día siguiente del terremoto, yo estaba volviendo de un viaje a España. Y mi esposa estaba en la sala de embarque de un aeropuerto, no sé, no me acuerdo en qué ciudad, y me dice, ¿has visto lo de esta niña que en México? Y le digo, no, porque estaba volando, ¿no? Entonces me meto a la computadora, a la página de Televisa, de Televisa. Y encuentro esta historia sobre el rescate en directo de esta pobre niña que estaba supuestamente sepultada entre los escombros de una escuela, la escuela Enrique Rebsamen en México DF. Entonces, yo veo esto y digo, mi sentido arácnido se despierta y le digo, ok, yo estaba por coger un avión de vuelta a Lima, iba a estar en Lima en 8 o 10 horas. Le digo, ve mandándome por mail todo lo que encuentres sobre esto y llegando me pongo a trabajar en esto, porque la verdad que era un caso fascinante, porque en ese momento ya habían empezado a surgir algunas dudas sobre la veracidad de la historia. Llego a Perú y me pasé una semana mirando televisión vieja mexicana de la semana anterior. A ver, resumo la historia. La mañana del día posterior al terremoto, muy temprano, en una transmisión en vivo del canal de noticias de Televisa, la periodista Denise, ¿está el nombre ahí? Bueno, Denise Merkel, en directo le dice a su compañero Carlos Loret de Mola, tenemos una buena noticia, me avisan que hay un rescate inminente de una niña que está sepultada en los escombros, bla, 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 bla. La cámara poncha en directo a unos rescatistas que estaban, en efecto, intentando pues, remover unos escombros, viendo, hay un perro que ladra, y es un momento muy dramático, como bueno, la televisión en directo de desastres es, y como a Televisa también le gusta mucho, como todos sabemos.
Esto, el rescate inminente deja de ser inminente y sigue y prosigue y prosigue y prosigue. Y empezamos a tener cada vez más información. Y la niña se llama tal y tiene tantos años. Y la directora del colegio dice que se encuentra debajo de una mesa de granito junto con un compañerito. Y a lo largo de 2 días empiezan a surgir una serie de informaciones que la niña tenía tantos años. La edad variaba, el grado variaba, que estaba sola o que estaba con 2 o 3 o 5 compañeritos. En un momento, bueno, rápidamente se dijo que le habían dado agua. Luego se dijo en un momento que la niña se había comunicado por un teléfono celular con la maestra, con la directora. Y así un sinfín de cosas. Bueno, esto fue el miércoles, empieza todo este lío. Para el viernes, la Marina mexicana, el almirante de la Marina, que es la máxima autoridad del ejército, de las Fuerzas Armadas mexicanas, y el responsable del rescate en el colegio Enrique Rebsamen, al que había ido incluso el presidente, Peña Nieto, sale a decir en público que no hay niña. La noche anterior, de hecho, algunos rescatistas habían declarado a cámaras de teléfonos celulares, y esto corrió por Twitter rápidamente, que la niña ya había sido rescatada, que se estaba buscando a los padres, etcétera, etcétera. El ministro, bueno, en México es secretario, el secretario de Educación expresó, primero, ¿no?, dijo que bueno, estaba el gobierno muy preocupado y pendiente de esto, y luego expresó dudas porque dijo que no encontraban a los padres. O sea, imagínate, ¿no? Todo esto, y al final, el viernes, salen los 2 almirantes, vicealmirantes, almirantes de la Marina, a decir que nunca hubo niña. Y de hecho niegan a cámara, en directo, haber dicho cosas que todos habíamos visto que habían dicho. Bueno, imagínense lo que fue este escándalo y tal. A mí, evidentemente, esto me llamó la atención, y lo primero que hice fue contactar a la periodista, a Denise Merkel, a través de una amiga mía que trabaja en Televisa, bueno, de una amiga de mi esposa, de hecho, que también es periodista. Le expliqué lo que quería hacer y que me gustaría hablar con ella. Fue bastante amable y hablamos horas a lo largo de los siguientes días, porque de hecho ella seguía en la zona de rescate, seguía reportando. Hablé con ella muchas veces. Hablé con otros periodistas que habían estado presentes en la zona. Pedí hablar con los oficiales de Marina, como se imaginarán, no quisieron hablar conmigo. Hablé con varios rescatistas y hablé con 2 rescatistas que fueron claves en la investigación. Uno fue un rescatista que manejaba un sensor, un escáner térmico, que en directo a la cámara había dicho, bueno, de hecho, si revisas bien, él no lo dice, pero alrededor suyo se genera tal emoción que lo confirman. Le dice al almirante, imagínense esta escena, el almirante de Marina de México, responsable de una zona de rescate en un terremoto, permite que le den esta información tan sensible sobre el hallazgo o no hallazgo de una persona en directo frente a periodistas. Y dice, bueno, en mi escáner, ¿no?, además un escáner térmico, yo no sé si alguno de ustedes ha visto uno, es un aparato extremadamente complicado y no es que te diga, ahí hay una persona, como luego este hombre me explicó en mi entrevista. Pero perdona, pero es que antes se les había facilitado, entre comillas, agua y... Sí, le habían dado de comer, los perros habían ladrado, no, esto fue una locura. La profesora decía que estaba ahí. Luego, esto queda fuera del reportaje porque es a posteriori, luego más o menos se descubre por qué la directora del colegio estaba tan interesada en que esto, porque ocurre que la parte que se había caído del colegio era una construcción ilegal, no tenía los permisos. Entonces, claro, todo el escándalo de la supuesta niña le servía de... Pero además, y me parece lo más grave es que esa historia de la niña, del rescate de la niña, ¿sí?, se sobreponía... Sí, a los verdaderos muertos. A la verdadera tragedia, porque habían muerto niños allí, pero nadie se ocupaba de los niños. De hecho, muertos. No sabemos cómo se llaman los niños que sí murieron. Sí. Yo sé que ahí se pierde gran parte pero bueno, a ver, claro que esto, con todo este panorama, pues esto resulta casi que apocalíptico, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Danos una voz de esperanza.
¿Qué hacemos? Bueno, a eso iba antes. Evidentemente todo esto suena bastante triste y pesimista, pero no es verdad. O sea, quiero decir, perdón, sí es verdad que esto existe, pero a la vez yo estoy convencido, y les puedo dar ejemplos, de que nunca se ha hecho mejor periodismo del que hacemos hoy en día. Porque tenemos las herramientas con las que era imposible soñar. Yo soy la última generación de periodistas que entró a una redacción en la que Internet era solo esa computadora al lado, ¿no? Y la ventaja de un teléfono móvil, de hacer una grabación en directo, de poder tener una cámara todo el día y tal, de poder tener una grabadora, o sea, lo que tenemos hoy en día para hacer periodismo, o sea, mi padre, que fue periodista en su juventud, luego tuvo la inteligencia de convertirse en abogado, nunca hubiera soñado con que todo eso existía. ¿Y tú ibas a ser abogado y tuviste la inteligencia de volverte periodista? Sí, bueno. Bueno, la inteligencia no sé. Entonces se hace periodismo fantástico y de hecho con mi mujer me río mucho porque siempre digo, por favor, paren de escribir y de publicar cosas tan interesantes todos los días que te distraen de lo que estás haciendo, ¿no? Ocurre que esas historias o ese periodismo bien hecho, riguroso, con los estándares más altos, tiene que convivir y disputarse la atención con toda esta mierda, perdónenme, pardon my French, que se publica a diario en todos los medios. ¿Cómo se disparó la injerencia y la importancia del periodismo de opinión y qué consecuencias trajo? Entre otras cosas, estuvimos hablando de influenciadores y tertulianos. Sí. Bueno, los tertulianos no son estos seres que son expertos en todo, ¿no? Que hoy día hay un terremoto en México y de pronto son expertos en terremotos. Horas después juega Federer con Del Potro y son expertos en tenis y pueden opinar de absolutamente todo con un conocimiento que ya quisiera Wikipedia para sí mismos, ¿no? A mí me dan mucho miedo y los envidio porque yo no tengo ni la mitad ni la milésima parte de ese conocimiento. Pero sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? El periodismo de opinión, que tiene una función, se ha desvirtuado y digamos que una opinión sin estar fundamentada no sirve para nada, ¿no? Una opinión sin argumentos, una opinión sin conocimiento detrás no sirve para nada. Y ocurre que es muy barato producir opinión y hay gente muy hábil en producir opinión sin saber de nada y que llena páginas de diarios y llena páginas web, ¿no? No sé cómo estemos de tiempo, si hay alguien de la... Porque me dijeron que 1 hora y eso es lo que... Si podemos extendernos o pasamos a las preguntas. Que pregunten, ¿no? Pero quiero para terminar, y tengo que incurrir en esta pregunta porque no quiero quedarme con la duda. Por favor. Y es que en el libro citas a Kapuscinski, pero... Para mal. Para mal. Sí. Cuéntame, porque pues todavía no formamos... Bueno, espero que nadie me agreda después de lo que voy a decir. Dime. Bueno, para quien no lo sepa, Ryszard Kapuscinski fue, porque está muerto ya, un periodista polaco bastante famoso. Fue maestro de la Fundación de Nuevo Periodismo Americano, que fundó Gabriel García Márquez. Durante una buena parte de su vida se le consideró el mejor periodista del mundo, ¿no? No existe ese título, ¿no? No hay un Nobel de periodismo, ni una Olimpiada de periodismo, pero... Ni tampoco el mejor himno del mundo. Pero bueno, exacto. Bueno, aquí también dicen eso, ¿no? Sí. Que tuyo ustedes también. son el segundo Bueno. mejor himno del mundo. Sí. En Perú también lo dicen, y en México también. Pero se dan cuenta de algo, vamos a hacer acá, Pitenes. Es bien gracioso que digamos que somos el segundo, ¿no? Es como bien triste en el fondo, ¿no? Ni siquiera, si vamos a mentir, mintamos que somos el primero, ¿no? Pero bueno, exacto. Claro, a todos nos gusta la marsellesa, entonces no podemos mentir tanto. Bueno, Kapuscinski, que en efecto escribió libros fantásticos, libros que yo he movido del estante de periodismo al estante de novela. Y voy a explicar por qué. Bueno, no lo voy a explicar yo, hay un libro fantástico que es una biografía de Kapuscinski, escrita por otro periodista polaco que fue discípulo y amigo de Kapuscinski, se llama Artur Domoslavski. Artur, a quien conozco y a quien pude entrevistar varias veces y con quien he compartido mesas como esta, escribió este libro que se llama Kapuscinski Non-Fiction, en el que él, a la muerte de Kapuscinski,
Capu, como le decían sus amigos, bueno, empieza con la idea de escribir una biografía y empieza a investigar y conversa con la viuda y conversa con mucha gente y empieza a descubrir una serie de problemas con la biografía y la obra de Kapuscinski que, digamos que él había escuchado esto, pero nunca había tenido la certeza. Y bueno, cuando uno es un personaje tan importante, tan grande como lo fue Kapuscinski en su momento, siempre hay leyendas negras, ¿no? También. Bueno, y él empieza a darse cuenta y a descubrir en conversaciones con gente que lo había conocido, con editores, con otros periodistas, que Kapuscinski tenía una tendencia bastante poco sana a embellecer sus relatos y alterar hechos y datos en beneficio de la narración. Entonces, esto, bueno, no es periodismo, ¿no? Es ficción. Pero además es muy curioso porque no solo embellecía, qué palabra más bonita, ¿no? No solo embellecía datos y hechos en su obra, sino también inventaba hechos de su propia biografía. En algunos sitios llegó a decir que había conocido al Che Guevara. Y en una edición inglesa dice que había, se me ha ido el nombre ahorita, a otro personaje histórico importante. Y Artur, con una disciplina y un rigor periodístico que le honra y que evidentemente, como imaginarán, no le ganó muchos amigos en Polonia, donde Kapuscinski es Dios, en un país además sumamente católico, descubre una serie de incongruencias tanto en la vida como en la obra de Kapuscinski, en los que hay libros enteros, bueno, no libros enteros, hay fragmentos enteros de libros en donde las cosas no son como Kapuscinski nos contó que eran. Evidentemente se servía también de la profunda ignorancia que la mayoría de seres humanos tenemos sobre lo que ocurre en África, ¿no? Entonces, por eso para mí los libros de Kapuscinski siguen siendo fantásticos, pero pertenecen al otro anaquel, ¿no? Como también A Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Que también se sigue estudiando y leyendo como una obra periodística, y es una fantástica novela, basada en hechos reales, pero en donde Capote inventó a mansalva, ¿no? Bueno, ponlos al lado de los de Hemingway, el reportero, no el novelista. Vamos a dar la palabra, por favor. Espero que no haya muchos fans de Kapuscinski. Ahí está. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Sí. Muchas gracias por la... ¿Tu nombre? Brandon Aragón. Brandon, encantado. Pues yo no sé, yo quisiera de parte tuya de pronto en aras del equilibrio informativo, lo que nos pudieras contar, pues, digamos, otra historia que no deje como el periodismo de misterio precisamente con lo que estoy luchando. A ver, te cuento. A mí una vez una periodista me llama del país, precisamente me llama y me dice: Brandon, te llamo porque voy a hacer una nota de los edificios embrujados de Cali. Me dices que tú sabes de eso, mi jefe me dio tu teléfono, entonces yo quiero que me acompañes. Entonces de pronto es ver el otro lado de la moneda, no solamente contar, pues, es evaluar pues el periodista que va a hacer la nota. No sé si tú eres periodista de misterio, pues si eres, digamos, entre comillas, la persona idónea como para ir a investigar la niña que sangra, o cualquier otro, digamos, espacio que sea de netamente el periodismo de misterio, porque pues esa es la falla que yo veo entre los periodistas que de pronto salen a investigar notas que no están dentro de su campo. Bueno, sí, o sea, bueno, no, yo no soy periodista de temas de misterio, pero los periodistas en realidad somos todistas, ¿no? O sea, un periodista es alguien que dedica un tiempo a aprender de aquello de lo que no tiene idea para precisamente poder contarlo y traducirlo a una audiencia mayor, ¿no? Yo no creo que haga falta ser necesariamente especialista en un área o en un tema antes de empezar a trabajar en él. Con suerte y fortuna, aquellos que nos dedicamos a hacer piezas un poco más extensas, pues más o menos terminamos siendo un poquito expertos en aquello que contamos, ¿no? Gracias, Brando. Hola, Ana
Saavedra. ¿Qué tal, Ana María? Bien, gracias. La pregunta es, estamos hablando de Kapuscinski. ¿Tú crees que de pronto en esta época de Internet, de Google, que pese a que África está tan lejos, realmente podríamos tenerla más cerca, construir esas mentiras, embellecer la realidad, se nos hace más difícil a los periodistas? Sí y no, porque, o sea, en principio uno pensaría que sí, pero lo curioso es que lo seguimos haciendo, ¿no? Seguimos mintiendo de esta manera, ¿no? Las historias que están en el libro, no es la única esta, han ocurrido en este año, el año pasado o el anteaño pasado. Entonces, uno tendería a pensar que debido al acceso de información tremendo que existe hoy en día, los periodistas seríamos en general más cuidadosos a la hora de mentir o no mentir, pero parece que eso no es cierto. Y yo no estoy seguro de que, bueno, esto no hay cómo saberlo, ¿no? Habría que preguntárselo hoy a Kapuscinski. Kapuscinski sabía que mentía, ¿eh? Él no es que estuviera embebido en sus mentiras, él era consciente, de hecho bromeaba sobre esas cosas, pasa que lo hacía en privado, ¿no? Hay una escena famosa de un taller en el que estaban García Márquez y Kapuscinski, en el que los dos bromean sobre esto, porque García Márquez también hacía esto en su trabajo periodístico, ¿no? Cosa que creo que no se ha discutido lo suficiente. Entonces, él sabía que lo hacía. Entonces, pasa que yo creo, como señalo en el libro, que que los periodistas que hacen esto, por lo general, lo hacen porque piensan que están apelando a una verdad superior, a una verdad literaria, creen que mentir en esos detalles, hacer que la narrativa encaje de mejor forma, es bueno para la historia o para denunciar, o porque piensan que de esta manera aquello que ellos quieren dar a conocer va a ser mejor recibido. Creo que eso es un error, creo que eso es tener en muy poca estima a la audiencia y a tus lectores, ¿no? Déjame agregar una cosa, y es que me parece que lo grave de muchas de estas situaciones es que vas a encontrar que esas historias han sido reproducidas por grandes marcas. Estamos hablando de BBC, estamos hablando del País, sí. España, que es un periódico con el que nos formamos todos con un altísimo grado de respetabilidad. ¿Qué pasó con la fotografía de Chávez famosa? Pero que todos hemos terminado, ¿sí?, metidos en el asunto por culpa digamos, de ese afán de posicionar esas notas, porque se llama la palabra, ¿no? Posicionemos esto, porque evidentemente nos va a dar... Ojo, no es que esto no haya existido antes, siempre ha existido. De hecho, cuando yo digo que hacemos mejor periodismo del que hacemos hoy, hace poco en una entrevista en un diario peruano yo decía esto, ¿no? Decía que yo estoy convencido de que si hiciéramos un trabajo profundo de hemeroteca y revisáramos la prensa del mundo pre-internet, estoy convencido, y de hecho pongo un ejemplo en el prólogo del libro, ¿no? Lo que ocurre creo que hoy es más habitual, al contrario a lo que uno pensaría, creo que es más habitual, y es más habitual por la siguiente razón, es más habitual por la demanda de contenido. Es más habitual porque hay que hacer más contenido y hay que producir más contenido, y porque también hemos cambiado de forma muy peligrosa lo que entendemos por noticia, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Antes una noticia, bueno, todos los que hemos trabajado en una redacción, ¿no? Necesitas 3 fuentes, necesitas verificar esto, tal. Hoy en día las redacciones, con perdón, yo dirigía una hasta hace muy poco, sobre todo son chicos o chicas viendo la televisión y escribiendo notas en base a lo que se dice en la televisión, ¿no? Entonces hemos cambiado lo que es el contenido, y esto es una noticia, y esto es tremendamente peligroso, ¿no? Perdóname, sí. Gracias. Yo sí soy amigo de Nicolás Caro. Muy bien. Entonces, tu nombre, porfa, para poder hablarte. Tu nombre. Miguel Caro. Miguel Caro, ¿cómo estás? Mira, bien, muchas gracias. Una de las cosas que plantea él en su libro, desde mi punto de vista muy bien sustentado, es cómo... El de Nicolás. El de Nicolás, sí. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? Que lo tocaron al principio. Es como esa persona que está inmersa totalmente en ese asunto de la virtualidad, va perdiendo la capacidad para profundizar. Y termino de argumentar. Y entonces te puede leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones y pare de contar. Oh sorpresa, Daniel Goleman después en Focus profundiza más en el tema y se ha seguido profundizando,
Y te voy a leer textualmente del diario El País uno de los argumentos para que un representante a la Cámara de nuestro país acabara de presentar un proyecto de ley para prohibir la presencia de celulares en los colegios de Colombia. Parte del argumento es: tiene efectos negativos tanto en el rendimiento educativo de los niños como en la salud mental y física. Es decir, quiero desde mi punto de vista reafirmar que lo que en su momento Nicolás Carr predijo, que hablaba mucho del tema de la salud mental, pues siento que… No hay evidencia científica sobre eso. No hay estudios suficientemente… O sea, no sé de dónde sacó la información el diputado. Está basada en unos estudios que hace el ministerio que en este país maneja el tema de lo digital. Me encantaría verlos, porque créeme que he investigado al respecto y no existe evidencia científica que pruebe lo que Nicolás Carr dijo y lo que están diciendo. ¿Sabes por qué? Porque para realizar esos estudios, primero que nada necesitarías hacer un control de grupo durante mucho tiempo. Y una vez más, las generaciones que han crecido leyendo casi solo en digital son gente muy joven. Entonces no tienes cómo hacer, no tienes grupo de control. Pero tú tienes en tu radar la información de la OMS. Sí, por supuesto. Sobre cómo ponen en la lista de enfermedades mentales la adicción, por ejemplo, a videojuegos. Es una discusión tremenda si la adicción a videojuegos es o no es una adicción. Yo creo que no. Y una vez más, no existe evidencia de que nuestra capacidad de concentración se haya visto afectada. Lo que sí hay son estudios preliminares, ojo, que señalan, preliminares por el tiempo que ha pasado, que señalan que la lectura en papel y en impreso puede, el término es importante, puede derivar en una comprensión mayor del texto. Son estudios preliminares. Y que la lectura en digital beneficia sobre todo una lectura más superficial. Pero eso no es exactamente lo mismo a decir que leer en digital hace que nuestro cerebro no pueda hacer lo otro. ¿Me explico? Esto es como cuando se dice que escribir en emoticonos o en esto empeora la escritura, porque no, cosa que no es cierta. De hecho sí hay estudios. Hoy en día estamos escribiendo todo el día y de la misma manera a que cuando nosotros éramos jóvenes hablábamos en jerga con nuestros compañeros y luego hablábamos a nuestros maestros de usted y con nuestros padres en otro registro, los seres humanos somos capaces de socializar en distintos registros y esto también ocurre con la lectura. De momento, no sabemos, porque ha ocurrido mucho tiempo, si esto va a afectar de verdad. Por eso te digo que lo que decía Nicolás Carr es una predicción bastante aventurada y lo que dice este congresista, a menos que haya estudios que yo no he podido revisar, me parece también bastante peligroso. Dicho esto, por supuesto que en un salón de clase los niños no van a estar con el teléfono celular de la misma manera que no están jugando al parchís, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a darle la palabra, por ¿Quién favor. tiene el micrófono? Bueno, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? mucho gusto, Diego. Mi nombre es Octavio. Quería ¿Tu nombre? hacerte, Octavio. Aléjatelo un poquito. Un poquito más duro, ya me escuchas ahí. Bueno, Aléjalo. me pregunta, ¿ya? Ahí, me ha Aléjalo. retirado. Sí. Bueno, ¿cómo se puede diferenciar lo que es realidad o no realidad en el periodismo? Porque hablamos de la fuente veraz o informativa, de lo que se trabaja en la parte periodística, pero sabemos de que la comunicación social es completamente diferente al periodismo, porque la comunicación social simplemente comunica. Y lo que ustedes hablaban ahora rato, que los chicos cogen y ven toda la información en televisión o en redes sociales, pero siempre por naturaleza el ser humano siempre va a tener una fantasía o ilusiones o vivir como un surrealismo. Entonces, ¿cómo podemos aprender a diferenciar en el periodismo el trabajo de ese punto a la realidad, a la no realidad? A lo largo de sus muchos años de existencia, el periodismo ha desarrollado un método que podemos de alguna manera equiparar al método científico, que es
el método que te permite verificar hechos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Acabamos de publicar hace nada en el Perú un reportaje con una periodista que algunos de ustedes conocerán, se llama Gabriela Wiener, es una periodista peruana y escritora. Bueno, perdón por el periodista y escritora, pero es que ella es poeta además. Ya, entonces, sí, eso ya es otra categoría, ¿no? Creo que mucho en su juventud, ahora menos. Bueno, publicamos un extenso reportaje sobre las acusaciones de la hija e hijastra de un poeta medianamente reconocido peruano que lo acusaban de que las había violado en los años 70 en París. Esta historia nos llegó a nosotros a través de una de estas mujeres y bueno, Gabriela y yo empezamos a trabajar. La investigación duró 2 meses y esto es algo fascinante. ¿Por qué traigo a colación esto? Por el método y el sistema, ¿no? Cuando surgen muchas de estas denuncias que hoy en día han atraído muchos focos a raíz del movimiento Me Too, que inicia sobre todo con las denuncias a Harvey Weinstein en octubre del año pasado en Estados Unidos. Muchas veces se dice que se necesitan pruebas, ¿no? Necesitas pruebas de lo que estás haciendo. Y ocurre que los episodios de acoso o violación sexual normalmente son imposibles de probar. ¿Y por qué son imposibles de probar? Porque normalmente solo hay 2 personas en el momento. Exacto, en la escena del crimen. Y una de esas personas es la que acusa y la otra es el acusado, que por lo general niega los hechos. ¿Sabe? Entonces, ¿qué hace el periodismo? O qué debería, y qué es lo que hicimos nosotros, hacer el periodismo con esto. Lo que verificas no son los hechos, porque los hechos son inverificables. Es imposible conocer. El periodismo es una epistemología. ¿Qué es una epistemología? Es una manera de conocer la realidad. Entonces, como tal, tiene unos límites, ¿no? Tiene unas ventajas y unos límites. Entonces, no podemos verificar los hechos, pero sí podemos verificar la fiabilidad del testimonio. ¿Cómo verificas la fiabilidad del testimonio en este caso? Bueno, primero que nada, entrevistando de forma muy extensa a la persona que realiza la acusación, entrevistando a todas las personas a su alrededor que conocieron de la acusación en su momento, que tuvieron conocimiento ya sea de los hechos o de testimonios de los hechos, verificando varios aspectos del testimonio que sí son verificables, el lugar donde ocurrieron, exacto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿por qué traigo a colación esto? Porque este método es algo que el periodismo ha ido desarrollando a lo largo de su vida, a lo largo de su existencia como epistemología, como manera de conocer la realidad. Entonces, esto es lo que debe hacer el periodismo, intentar verificar de la manera más profunda posible los hechos de los que va a narrar, porque el compromiso de un periodista y el compromiso de un medio periodístico es narrar hechos ciertos. No es decirte, esto pudo haber pasado, o esto me dijeron que pasó. Alguien te puede haber dicho que pasó, pero tú tienes que verificar de todas las maneras posibles que eso que esa persona dice es cierto. Porque por lo general los periodistas siempre llegamos tarde, excepto en el periodismo en directo, que ya hemos visto como en el caso de Frida Sofía, que tiene otros problemas, los periodistas siempre llegamos el día después. Entonces tenemos que basarnos en testimonios, en documentación, en pruebas materiales que dejan esos hechos. Pero es muy raro que un periodista viva los hechos y pueda dar un testimonio directo. No sé quién tiene el micrófono. A ver, ¿en qué orden? Sí, Perdón, el señor muy que está buenas atrás, noches. Acá está el micrófono. Bueno, Ya, gracias. y luego el señor que está de rojo. Sí, gracias, Diego. Mi nombre es Luis Gonzalo Cardona. ¿Te puedes alejar un poquito el micro? Ya. Gracias. Gracias. Te quería hacer este comentario. Gracias primero por este despertar interesante. Y me queda esta inquietud ante ese asedio y la carga de información que recibimos constantemente, que es muy fuerte, y dónde está la parte crítica donde va quedando, y la posverdad, que se volvió ahora un término que se está jugando mucho, más allá de la verdad, o sea, queda como relegada. ¿Hasta qué punto uno puede buscar mayor verificación o cómo puede ser más crítico para buscar esa verdad o esa ya se diluye? Gracias. Sí, hay un término que se está discutiendo en la academia en Estados Unidos y también algunos periodistas, que es media literacy, ¿no? Que sería algo así como alfabetismo periodístico de medios. Es un término muy controvertido porque varía mucho qué significa según quien lo mencione.
Pero en efecto los ciudadanos, los civiles, las personas que leemos las noticias o leemos medios, podemos tomar algunas precauciones para intentar dentro de ese alud informativo, ¿no? En el que vivimos, no verificar, pero sí intentar buscar algunos signos o banderas rojas que nos permitan saber cuando algo es cierto o no. Porque además, piensa que el periodismo moderno, como decía antes, tiene 200 años, ¿no? Y a lo largo de esos 200 años se ha construido una relación de confianza. Relación de confianza que, de hecho, en los últimos 20 hemos hecho un esfuerzo muy grande por destruir los periodistas y los medios. Pero todavía persiste. Entonces, la gente, por lo general, aunque dude, tiende a creer en lo que dicen los medios. Incluso cuando lo miras con desconfianza, inconscientemente quieres creer, porque estás acostumbrado a que si salió en la tele o si salió en el diario, es cierto. Y crees que estos periodistas o estos medios han llevado a cabo ese proceso o método de verificación del que hablaba antes, ¿no? Mira, como decía Víctor antes, yo me di el trabajo de buscar y analizar casos que eran de medios prestigiosos, precisamente por esto, porque si esos medios en los que todos confiamos son capaces de hacer eso, tenemos un problema serio, ¿no? No digo que haya hecho esto para hacerlos cambiar, no creo que tenga esa influencia yo, ni mucho menos, pero sí creo que es una llamada de alerta para un periodista y un medio. Lo único que tiene es la confianza de sus lectores. Si ustedes no confían en lo que un periodista o un medio tiene, no somos nada, porque hoy en día, en ese alud informativo o de contenido que hay en Internet, los periodistas somos solo una parte, porque para Facebook, que es el lugar en donde casi todos acudimos para recibir información de distinto tipo, para Facebook, el video de gatitos que comparte tu tía, las fotos del bebé de tus primos en Miami, el horóscopo que compartió tu abuelita, o el enésimo gol de Cristiano Ronaldo que compartió tu papá, y la noticia de cualquier noticia de un medio importante, todo está en la misma jerarquía. Entonces, si los periodistas no entendemos que nuestro trabajo es aportar fiabilidad y veracidad al contenido que vertemos en ese río caudaloso de información, estamos muertos, porque contenido no le va a faltar a la gente. Como decía Víctor antes, ¿no?, que parece ser que ahora producimos entretenimiento. De hecho, siempre hemos producido entretenimiento. Las noticias y el periódico eran una forma de entretenimiento, siempre ha sido una forma de entretenimiento, distinta, con otras reglas, pero siempre ha sido entretenimiento. De hecho, hay estudios que demuestran que si seguimos las campañas políticas, en realidad, más allá de que, bueno, hay ciudadanos comprometidos, ¿no?, pero la mayoría de los ciudadanos, vamos a ser sinceros, la mayoría no nos leemos los programas de gobierno, la mayoría no estamos pendientes de qué hace o deja de hacer el diputado X. ¿Qué nos gusta? Nos gusta la carrera de caballos, nos gusta el ver quién va a ganar. O sea, la información también es un tipo de entretenimiento, la información noticiosa también es un tipo de entretenimiento. Ocurre que juega con unas reglas distintas, y si nosotros mismos nos pasamos por el forro esas reglas, bueno, estamos destrozando esa confianza que tanto tiempo y manos costó construir. Creo que tú tenías una pregunta. Yo me llamo Juan. Allá, perdóname, ¿tu nombre? Juan. Juan. El Internet ha dado mucho espacio a una prensa independiente muy seria, y le ha quitado mucho protagonismo a la prensa corporativa, que en muchas partes es un arma de distracción masiva, ¿no? Le pongo un ejemplo muy claro y muy reciente. El 9/11, 26 minutos antes de la caída de la Torre 7, BBC y CNN estaban reportando su desplome. Fake news. Entonces, ese periodismo corporativo al cual tanto usted abroga una credibilidad, le puedo mostrar cifras a usted de que 7 de cada 10 norteamericanos no creen en los medios corporativos de información. Entonces yo pregunto, ese Facebook que tanto hoy día está censurando a tanto medio independiente precisamente por decir la verdad. En Colombia tenemos, por ejemplo, en Colombia tenemos un periodista muy emblemático y muy valiente para denunciar lo de Uribe.
pero no se atreve un segundo desde su otro centro corporativo de información a denunciar las perversidades de glifosato de Monsanto. Entonces, ¿qué verdaderamente es fake news y qué no lo es? Podemos pasarnos luego, si quiere, una hora hablando de teorías de la conspiración, porque soy bastante fanático sobre el tema. Lo del 11 de septiembre es mentira. No, lo que usted está diciendo es mentira. Lo vamos a hacer luego. Ahora hay más gente que quiere hablar. Todavía hay más gente que quiere hablar. Podemos, si quiere, luego pasarnos un buen rato conversando sobre teoría de la conspiración. Ok. ¿Quién más quería hablar? Hola, ¿qué tal? Por favor, ¿quién tiene el micrófono? Sí. Bueno, una pregunta... Deme un segundo, que hable el señor. Después del señor. Una pregunta Permítanos bastante... que Bueno, haga una pregunta el señor al y principio de la charla estaba un poco pesimista, pues, con tanto dato revelador. Pero después los ánimos como subieron un poquito cuando me di cuenta de que se sigue haciendo buen periodismo, a pesar de todo en internet igual. Entonces, una forma, tal vez, se me ocurrió, ¿no? De evadir Facebook y todo su dominio sobre las noticias. ¿No podría ser tal vez uno conocer las fuentes directas? Sí. Y evadir Facebook, o sea, evadir Google tal vez es más complejo, ¿no? Porque Sí, todo no. pasa por Google ahorita. Pero es posible uno, como dices tú, conocer a determinado periodista, confiar en él y acudir directamente a él. O sea, ahí se puede de alguna forma evadir todos estos porcentajes tan no monstruosos, evadir, sí. pero sí es una recomendación que yo hago y es, no hay que permitir que Facebook o cualquier otra red social monopolice tu dieta informativa. Porque si permites eso, eres presa de lo que el algoritmo quiere que veas. Y el algoritmo sabe mucho de ti y sabe que te importa a ti y a tus amigos y te va aislando y aislando y aislando. Y en efecto, es un ejercicio difícil porque cuesta, ¿no? Facebook, como ocurre con muchas cosas en Internet, la comodidad es quizás una de sus mayores virtudes, ¿no? Entonces es difícil, pero yo creo que sí, que hay que hacer el esfuerzo si a uno le interesa, porque luego hay... Cuando hablamos del periódico, y ¿no? Muchas a veces los periodistas o la gente un poco mayor que dicen, no, es que ahora ya la gente no, solo lee tonterías y ya no le interesa las noticias. Es que en realidad antes también era así. La gente leía el periódico por lo que le interesaba. Ocurría que eso que le interesaba, que podía o no ser noticia, estaba al lado de otras noticias que no eran de su interés primero, pero que podía interesarle dado la cercanía. Pero eso siempre ha sido así. De hecho, la gente que paga por contenido de calidad en Internet es una especie de asinceramiento de cuánta gente en realidad es una consumidora, si quieres, upgrade de noticias, ¿no? Porque no somos muchos, somos pocos. Hay gente que se entretiene de otra forma, pues. ¿Por qué vas a pagar por el periódico si te puedes entretener viendo Netflix? Tiene todo el sentido del mundo. Pero si te interesa y te preocupa, yo creo que sí. Mira, yo te puedo decir qué hago yo. Yo no utilizo Facebook para informarme por noticias, lo utilizo para colgar algunos artículos y mantener contacto. He vivido en 2 países distintos, mi mujer es extranjera, entonces es muy útil para mantener el contacto con amigos que están regados por el mundo. Y lo que utilizo para informarme es Twitter. Y Twitter tiene una ventaja, que todavía, porque de hecho el algoritmo ha ido cambiando, tú puedes customizar lo que sigues y lo que no sigues, porque tú decides a quiénes seguir. Y mi Twitter es básicamente periodistas en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, en España, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, mi periódico es Twitter. Pero, o sea, es posible que igual en Face, en tu muro, te aparezca un artículo interesante. Sí, por Entonces, supuesto. En ese caso, lo que haces es copiar, ¿no?, la información. Sí, ¿cierto? no hay, todavía hay. Lo que te digo es, pero no, lo que yo no planteo que pase por dejes Facebook o no uses Facebook para eso. Pero no dejes que monopolice tu dieta informativa. De la misma manera que no dejes que la monopolice YouTube o que la monopolice Twitter, ¿no? Busca interesarte por otras fuentes. De la misma manera que no tienes que dejar que la televisión monopolice tu dieta informativa, ¿no? Exacto. ¿Quién más quiere hablar? Bacano en señor, Perú, ¿quiere decir chévere, algo? por ahí estuve, Perdón. genial. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, mi nombre es Rubén Darío. Hola Rubén, ¿cómo estás? Ahora que tú hablabas de
Pues primero, una inquietud es sobre los presentadores de noticias. Yo no sé, todavía no he entendido si son periodistas o qué son. Algunos sí, otros no. Ya. Depende. Listo. Y lo otro es lo que tú decías de Sangre Fría, Truman Capote. Sí. Me dejó desconcertado porque yo tenía entendido del periodismo literario, ¿no? De No. Tom Wolfe, de Guy Tallis, Sí. de periodistas que toman pues elementos de la literatura Ajá. para hacer unos reportajes hermosos. Sí, claro. ¿Cierto? Hay Y no reportajes sé, fantásticos. O sea, no sé si son reales, porque ahora tú me pones, o sea, la norma de ese periodismo es que todo tiene que ser fiel. Totalmente. ¿Cierto? Para poder ser, pues, periodismo. En el caso de la Sangre Fría eso no es cierto. Eso no se cumple esa norma. ¿Recuerdas la escena final de A Sangre Fría? La escena en el cementerio del policía con la niña. Esa escena nunca ocurrió. Esa escena se la inventó Truman Capote. Sí, ¿no? Truman Capote dijo que inventó la novela de no ficción. No ficción. Ah. Y de hecho al principio se publicó por entregas en el New Yorker como un reportaje. De hecho, se me dio el nombre. Edmund Shaw, que era el editor del New Yorker en esa época, contó en una entrevista que una de las cosas que más se arrepentía de sus años como editor del New Yorker fue publicar A Sangre Fría en la revista. Porque si me dejas tu email, te mando los artículos en donde se desgrana paso por paso todas las invenciones que existen. Por ejemplo, más allá de esa escena final, hay un dato fundamental que Truman Capote deja fuera de Sangre Fría. ¿Y sabes cuál es? Asimismo. Truman Capote no aparece en el libro. Y Truman Capote no fue un espectador, no fue una mosca en la pared. Truman Capote tuvo una relación personal con los dos protagonistas, con uno más que con otro. Muy cierto. Y de hecho, no solo eso, Truman Capote les pagó el abogado, etcétera, etcétera. Entonces, ya solo dejar fuera esos detalles es deshonesto. Si a eso le sumas inventar detalles, que hay varios. La escena misma, recientemente, revisando un archivo, un académico descubrió que había detalles de la escena del crimen que eran falsos, que Truman Capote había colocado. Es una novela estupenda, es un libro fantástico, es delicioso. Yo lo he leído 1000 veces, tengo 2 primeras ediciones en inglés, que son joyas para mí, las compré de suerte. O sea, es un libro que yo quiero mucho, pero es una novela, no es periodismo, no es no ficción. De momento, hasta ahora sí. Talís, de hecho, tuvo un problema ahora último con el reportaje de Boyer, ¿no? Pero bueno, vamos a ser un poco generosos con Talís. Talís tiene 89 años, o sea, digamos que a estas alturas de su vida haya... Esto, en todo caso, no es culpa de él, es culpa de su asistente o de su editor o de este pobre hombre con las justas podrá caminar a estas alturas de su vida, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, en el caso de Wolfe, hasta donde yo sé, nadie ha discutido nunca la veracidad de un relato suyo, de un reportaje suyo. Por efectos de tiempo, quedan 2 preguntas, creo. El señor de amarillo quiere hacer... La señora, es que no le damos la voz a las mujeres. Sí, señor, le estoy dando la palabra. Le estoy dando la palabra, señor, por favor. Siga. Yo lo que quiero manifestarme a él que le está haciendo tanto proselitismo al periodismo democrático, como usted dice. Usa el micro, por favor, para que quede registrado. Hace mucho rato le estaba haciendo un estado de novela de Corín Tellado. Novela de Corín Tellado. Me encantan las novelas de Corín Tellado. Usted debe saber muy bien que nosotros en Colombia tenemos un periodismo muy desarrollado en los medios de comunicación, en la televisión. Pero yo lo que veo es que a medida de que se cierra los poderes democráticos entre las derechas aquí, se van cerrando las formas de pensar periodísticamente en estos países. El periodismo de Colombia y de América Latina cayó en manos de los señores industriales. Siempre ha estado en manos de los señores industriales. Entonces son conservadores, no dejan progresar el periodismo. Los dueños de medios en todo el mundo siempre han sido señores industriales y por lo general siempre han sido conservadores. Por eso es que
en Europa dicen, en España dijeron en una convención de que el periodismo más agachado era el de América Latina. Estaba al servicio de los periodistas, de los industriales y de los políticos. ¿Quién dijo eso? En un debate que hicieron en España. ¿Lo dijo un periodista español? Hace 10 años, sí, señor. Le voy a decir una cosa antes. Sí, por favor, lo escucho. Nosotros hemos ido más adelante en las figuras mentirosas. Hace 15 años, Carlitos se fue a un hueco de 10 metros y llamaron a todos los medios de comunicación. Me acuerdo, Hasta el presidente tuvo que ir allá en me esa acuerdo, época. me acuerdo de ese caso. ¿Pero esto fue aquí? ¿No fue en México? Entonces, Carlitos estuvieron todos los días y todas las noches sacándolo, bregándolo a sacar. Sí, Fueron recuerdo el caso. Fueron los curas, fueron los ministros, Ajá. fueron las Fuerzas Armadas. Cierto, Pasaron sí. 5, 10 días, 15 30 años, días ¿no? y Carlitos no lo pudieron sacar. Porque no existía. No existía, lo que sacaron fue 10 toneladas de coca. Por favor, la dama. Para la señora, por favor. Muchas gracias. Gracias. Y Gracias. terminamos ahí. Mi pregunta va un poquito dirigida. Mi pregunta va un poco dirigida a lo que decía el señor ahora. Quisiera preguntar qué tanta autonomía tienen los periodistas en su trabajo, qué tanta libertad. Cuando hoy nos dicen que los medios de información es más lo que nos desinforman que lo que nos informan, y cuando nos dicen que los medios de comunicación están en poder de los grupos económicos donde defienden sus intereses solamente y no de la ciudadanía. A ver, dos cosas. Por un lado, la libertad y autonomía de una redacción o de un periodista o de un director evidentemente varía de cada empresa periodística a cada empresa periodística. Los medios de comunicación y los diarios siempre han estado en manos de empresarios y siempre han sido empresarios, además, a menos que hayan iniciado en el periodismo en el siglo XIX, cosas que ocurren, la mayoría no hicieron sus fortunas con el periodismo y de hecho muchos de esos medios de comunicaciones iniciaron como órganos de propaganda de cierto poder empresarial, porque era importante para estos empresarios tener un contrapeso político de cara a las autoridades políticas. Eso es completamente cierto, así se iniciaron muchos periódicos en el mundo. ¿Qué ocurre? Cuando el modelo de avisos, del que he hablado antes, el modelo ad-driven, se institucionaliza y se generaliza en todos los diarios del mundo, se dan cuenta de que, por un lado, el periódico era un negocio muy rentable, como ya les he explicado antes, pero además esa rentabilidad estaba asociada a la confianza de los lectores y la audiencia. Entonces es ahí cuando se empiezan a generar esta serie de contrapesos y de sistemas de control internos de los diarios para garantizar al menos la imagen de cierta independencia, objetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, por supuesto que es muy difícil que todos los diarios del mundo, o incluso los más importantes del mundo, sus redacciones sean completamente independientes de los intereses económicos o políticos de algunos de sus dueños. Sí, esto es verdad, es cierto, pero ha estado en su interés a lo largo de la historia de los medios de comunicación que exista esa independencia, porque esto era beneficioso para el negocio, no porque había algunos que sí, evidentemente, que creían que esto era bueno para el país, ¿no? Si quieren revisar, la película no es muy buena, pero puede servir, es esta película de Post, la de Steven Spielberg reciente, que está centrada en el personaje de Katharine Graham, que era la publisher, es decir, la dueña del Washington Post, ¿no? Y si pueden, lean las memorias de ella, son fantásticas. Y las memorias de Ben Bradley, el periodista, director del diario con el que ella tenía encontronazos. Pero en la película sí se muestra cómo a ella le interesaba esto que estoy diciendo, más allá de los intereses económicos, porque los empresarios de medios, si bien han sido potentados y gente muy preocupada por sus intereses económicos, se dieron cuenta de que era rentable la independencia de sus redacciones. Y de hecho por eso se inventa este concepto que se llama el Chinese Wall, ¿no? En el que la redacción está por un lado y la parte comercial, que luego esto tenía los vicios que hablábamos al inicio, de que no había, tanto quisieron que sea el Chinese Wall, que ya no había ninguna relación entre la parte comercial y la parte periodística del diario. Dicho esto, sí, por supuesto, yo he trabajado en periódicos y alguna vez he podido sentir de manera
En mi caso, sutil, nunca nadie me dijo que podía o que no, pero sí se siente a veces cierta presión. Evidentemente, también está en la conciencia del periodista saber qué hace al respecto, ¿no? Muchas gracias. No hemos entendido nada. No hemos entendido nada. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo? Suerte, Diego, y pronto regreso a Colombia. Muy amable.